El que un reportero sea enviado como corresponsal de guerra es un premio o es un castigo. Es muy raro. Es un premio. Y solo van quienes realmente creen que deben hacerlo. Mira, en la guerra de Nicaragua, en El Salvador, no me acuerdo ya. ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo cayó Managua? Caída de Managua. Porque te voy a contar una historia, estando yo en Excelsior, en el periódico Excelsior. Managua en 1979. No. Entonces fue la guerra del Salvador. La guerra del Salvador, en un momento dado, en Excelsior, periódico en el que yo escribía, y en donde estaba en la plantilla de revista de revistas, salió el tema, quieren a alguien que se vaya de corresponsal de guerra a El Salvador. Y yo, que en ese momento no pensaba, dije, quiero ir. Me encantaría poder ser corresponsal de guerra en El Salvador. Yo había hablado con unos compañeros que han sido periodistas corresponsales de guerra, corresponsales en situaciones tremendas. Todavía no conocía yo a gente que conozco ahora como Bauluso, Manu Bravo, ¿no? Y dije, me apunto. Y mi jefe, Enrique Lubet, salió y me dijo, estás como loco, te van a matar. No, espero que no, o sea, me trataré de cuidar, pero me gustaría mucho. De ninguna manera no dejo que te vayas. Piensa en tu mujer y tus hijas. Y ahí dije, sí, mira, eso sí. Eso de los huerfanitos no me gusta a mí. Pero en un momento dado yo me lo planteé porque me parece uno de los grandes niveles del periodismo, la corresponsabilidad de guerra. Es contar lo que alguien de verdad no quiere que cuentes, ¿no? Siguiendo un poco la definición de Orwell, que no es la definición total, pero es una definición real. Entonces, pero nadie es enviado como castigo. ¿Sabes qué era castigo en mis tiempos, por lo menos en el periodismo en México, en los años 70, 80, 90? El castigo era que te mandaran a la Cultural. Yo me acuerdo que me mandaron una vez un periodista de La Prensa, del periódico La Prensa, empezó a cubrir actividades culturales con nosotros. Pues, los que cubríamos la cultura, pues nos conocíamos todos en todos los periódicos. Pues, éramos los patitos feos. Son los que van a los conciertos y son los que van a las inauguraciones de exposiciones y son los que entrevistan a actores, ¿no? No actores de los famosos, no, actores de los del teatro, de esos que no va a conocer nadie demasiado nunca. Y hablan de libros y cosas así. Y empezó a venir con nosotros. Me acuerdo, hablé con él y, oye, la prensa, ¿desde cuándo tiene sección cultural? Dice, no, es que estoy castigado 3 semanas porque no me acuerdo qué barbaridad había hecho. Y entonces, en vez de suspenderlo, que lo que se hace es suspenderte de empleo y sueldo, ese era uno de los castigos en el periodismo, que yo recuerde, y su castigo fue cubrir la fuente cultura durante 3 meses. 3 meses, no 3 semanas. Pero no, el que va como por corresponsal de guerra es porque quiere ir, ¿eh? Y algo del mejor periodismo en la historia se ha hecho en la corresponsalía de guerra. Pienso en Orwell en España, pienso en Walter Cronkite en Vietnam, que fue el que le mostró a los estadounidenses lo que realmente era la guerra de Vietnam.